pantalla para ver. Bien. Entonces, bueno, voy a abrir mi ponente, ¿cómo se llama? Ay, ¿sí se ve ya la ponencia? Sí, ya se ve, maestro. Yo cierro cámara y cierro micrófono. Perfecto, gracias. Bueno, son pocos los que se han reunido. Pero mientras tanto, vamos a recordar un poco lo previamente visto. Para eso, acuérdense que ahí está la clasificación, la deben tener ustedes a la mano, o sea, de los vertebrados a nivel de clases. Y aquí está también la clasificación de las partes del esqueleto somático. Entonces, propiamente estamos en el tema de cráneo, que es el más complejo del curso, pero muy interesante. Entonces, ya les había comentado que el cráneo en los ciclóstomos es discontinuo y es decir, que tiene muchos espacios y además la parte del techo es fibrosa, ¿no? Yo les envié un artículo sobre, bueno, no me acuerdo si se los envié, le tengo que preguntar a David si no fue a través de él. Bueno, el caso es de que luego van a disponer de el artículo en donde se ve el esqueleto de la lamprea de Chapala, ¿sí? Y bueno, luego vamos a ver cómo es el cráneo de los condrictios, ¿sí? Como el tiburón. Ya lo habíamos revisado de manera general, aquí en una especie que se llama Squalus acantias, y luego en una especie que se llama Rhizoprionodon terrenove, que es más, que pertenece, les recuerdo, a la familia más grande de tiburones que hay, o sea, los carcarínidos, y entonces está bajo el mismo patrón, el esqueleto de este tiburoncito que llaman tiburón picudo, y tiene el mismo patrón estructural que los demás carcarínidos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la vista dorsal del mismo cráneo, ¿sí? La vista ventral, vista lateral y vista posterior. Y por último, en esta serie de esquemas del tiburón, bueno, del cráneo del tiburón, entonces ahí se ve una de las funciones que tiene el mismo cráneo, que es la de protección de el cerebro o encéfalo y los principales órganos de los sentidos. Aquí están representados los del olfato, de la visión y el equilibrio audición. En otras palabras, de equilibrio audición es el oído interno. Y en este espacio que dejan las barras del rostro, aquí adelante de la caja craneana, entonces en este espacio existe otro órgano sensorial, pero es formado por muchas unidades que son electroreceptoras. Se llaman, ¿alguien me puede recordar cómo se llaman esos órganos sensoriales de todos los condrictios que no se presentan en los demás vertebrados? ¿O no lo comentamos? Ya no me acuerdo. Bueno, son las... A ver, ¿cómo? De ampollas de Lorenzini, ¿cierto? Sí, ampollas o ámpulas de Lorenzini, ¿sí? Entonces se ubican principalmente aquí, en este espacio, entre la piel, claro, el rostro y la ventana anterior, ¿sí? Bueno, aquí había proyectado que las relaciones anatómicas del neurocráneo, como en muchos vertebrados, son que se articula
de la parte posterior con las primeras vértebras. Pudiera ser nada más con la primera vértebra, pero aquí abarcan estos dos cóndilos occipitales, abarcan al primer bueno, a la primera vértebra completa, pero también incluyen ahí, junto al foramen magnum, un centro vertebral incompleto, digamos, ¿no? Se ve un hemicentro, le llaman, ¿no? Entonces tiene el cráneo relación con la columna vertebral en todos los vertebrados, pero también tiene relación con, directa o indirectamente, con las mandíbulas superior e inferior. Como ven, aquí está la superior y aquí está un cartílago llamado iomandibular que va de esta fosa del cráneo, esta fosa articular, a cerca de la mandíbula inferior, y de aquí hay que dibujar unas fibras elásticas muy abundantes, ¿sí? Que son las que están suspendiendo a la mandíbula inferior. También tiene relación el cráneo con músculos como este que llamamos preorbital y que se fija cerca de la cápsula olfatoria y de este cóndilo que aquí está en vista ventral, digo, en vista lateral. Y este músculo que aquí abajo está dibujado, cuando se contrae, jala la mandíbula superior hacia adelante, o sea, se proyecta un poco. Y además vemos que proporciona superficie de fijación para varios otros músculos, como ya vimos el preorbital, pero por aquí estaría uno del arco ioideo, por acá uno del arco mandibular, que es el aductor mandibular. Y además, en esta especie que tiene párpado nictitante, ahí vemos el músculo que al contraerse jala este cartílago y repasa el ojo limpiándolo, ¿sí? Entonces recuerden que es el cartílago, bueno, es la membrana nictitante, ¿sí? Formada por este cartílago y accionada por o movida por este otro músculo. Vemos también en la órbita ocular los 6 músculos oculares con sus correspondientes nervios craneales, y vemos como el nervio óptico que viene del ojo y va a entrar al cráneo, bueno, no, ya atravesó el cráneo, va a entrar por la base del cerebro hacia los centros de la visión, ¿no? Bueno, en los osteídeos el cráneo es mucho más complejo porque está formado por muchas piezas que ya habíamos comentado. Entonces lo que está aquí más oscuro en este osteídeo, que es un pargo, ¿sí? Vemos lo que llamamos neurocráneo, equivalente o homólogo a lo que acabamos de ver en el tiburón. Entonces tiene una caja craneana donde está el cerebro o encéfalo, tiene espacio para la cápsula auditiva u óptica en cada lado, tiene... Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿todos los tiburones tienen en su cráneo ampollas de Lorenzini? Sí, todos aquí. Sí, todos los tiburones. Y donde tienes que buscarlos en otras partes también es en las rayas, porque como muchas no tienen el rostro muy pronunciado, entonces haz de cuenta, no tienen espacio para estar ahí. Entonces, muchas de las ámpulas de Lorenzini están en esta parte, mira, hacia aquí a los lados de las cápsulas ópticas, ¿sí? Y tomando en cuenta que las aletas pectorales van así muy hacia los lados, entonces se encuentran muchas acá, creo que sí también hay otras aquí adelante y en otros huequitos. Haz de cuenta que aprovechan algunos espacios disponibles para ahí estar ubicadas, ¿sí? Y de todos modos, aunque tuvieras aquí unas ámpulas de Lorenzini relativamente lejos, de todos modos tienen unos conductos que llegan a la piel en otras áreas, o sea, se abren al exterior
en áreas no solamente por donde están propiamente ellas, sino más lejanamente. Sí, estaría bien ver un dibujo sobre la distribución de las ámpulas de Lorenzini en cualquier raya o manta. ¿Sí? Bueno, entonces voy a seguir con el osteictio, en que decía yo que, por ejemplo, aquí está dibujado el esqueleto cefálico, nada más me falta aquí completar la cintura escapular, ¿sí? Pero inclusive aquí está un hueso que es de la cintura escapular, se llama posttemporal. Hay unos huesos extra numerarios, digamos, pero bueno, ahí está la caja craneana, la cápsula óptica, la órbita ocular que le estaba comentando, que proporciona al cráneo un espacio para ella, para formarla, donde va a quedar ubicado el globo ocular. Y propiamente la cápsula óptica está formada por dos huesos muy delgados que están dentro del mismo globo ocular, en lo que llamamos esclerótica, ¿sí? Y la cápsula olfatoria está delimitada por estos huesos de acá, miren. El lacrimal, que es este grande, el nasal, luego en la parte interna el etmoides, por acá los prefrontales, ¿sí? Entonces aquí estaría el órgano del olfato y ahí es donde estaría ubicada la narina, ya sea con un solo orificio en cada lado o dos orificios en cada lado, según el grupo de osteictios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, sería homólogo a lo que acabamos de ver del condrictio. Pero en el condrictio no existen muchos huesos que resultan de la modificación de los arcos viscerales que originalmente soportaban branquias. Y aquí sí vemos que el primer arco branquial ya está transformado, ¿sí? Desde placodermis a cantodianos, en mandíbulas, pero también paladar, que aquí nada más veo un par de huesos del paladar, me los tapan los demás por acá, luego los vemos. Y en parte de esta serie que suspende a la mandíbula, ¿sí? Bueno, aquí está el arco yoideo, ¿sí? Que es el segundo arco branquial modificado y está asociado también con, bueno, más bien hay otros 4 huesos que forman el opérculo que son del origen de ese arco yoideo. Igual otros están por acá que habría que ver aparte, ¿no? Entonces, mira, me voy a restringir a lo que dije que era el cráneo y que muchos ictiólogos le llamamos neurocráneo, al igual que al del tiburón o de los condrictios, le llamamos neurocráneo, pero se sobreentiende que incluye a varias cápsulas sensoriales, por lo menos las olfatorias y las ópticas o auditivas, ¿no? Y proporciona espacio para el globo ocular con su propia cápsula óptica. Bueno, entonces aquí está en vista lateral el neurocráneo y lo vemos muy complejo, muchos huesos con formas irregulares, varios forámenes, uniones de 2 o más huesos de tipo, ¿cómo les diría? Ya se me olvidó el término, pero que van así como en zigzag, otras hacen contacto por un borde más liso, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el cráneo en vista lateral. Y aquí en vista dorsal vemos su techo, ¿sí? Vemos el espacio que llamamos órbita ocular, pero que es más pronunciada por acá, para adentro. Y en este dibujo, en vista dorsal, incluí lo que acá en este dibujo integral son los huesos que rodean ventralmente al ojo y que uno de ellos es muy grande y le llamamos lacrimal. Entonces, todos esos les llamamos suborbitales. Entonces, me regreso a esta vista dorsal y aquí está el lacrimal y aquí están otros huesos suborbitales, que a fin de cuentas se conectan mediante uno de ellos a el cráneo. ¿Sí? Y bien, en vista ventral, lo que nos llama la atención es que el hueso, uno de los huesos más largos, el paraesfenoides, ¿sí? Es muy delgado y queda entre las dos órbitas, pero llega a articularse con el vómer, que es un hueso del paladar, y con
huesos de la cápsula óptica, hacia atrás y a los lados, ¿no? Aprovecho el esquema para que vean que el hueso Vomer, según el grupo de osteictios, puede llevar dientes. Todos estos puntitos corresponden a dientes que en conjunto aquí están formando un ancla, la forma de un ancla, ¿sí? Bien, igualmente que como vimos en el tiburón, si le quitamos parte del cráneo, por ejemplo, aquí quité parte del cráneo del lado izquierdo, y entonces ya veo el cerebro, veo el oído interno, se ven aquí los canales semicirculares, y un otolito muy grande, faltan otros 2 otolitos, y otros detalles del oído interno, ¿sí? Bueno, y luego aquí está la órbita ocular, ahí vemos que va pasando el nervio óptico del lado izquierdo hacia el cerebro, y alcanzamos a ver el nervio óptico del lado derecho, que viene para acá, bien hacia acá. Bien, veo el nervio olfatorio muy largo, o sea, como que pasa por la parte dorsal de la órbita ocular y ya llega a el órgano olfatorio, que ya lo ubicamos en la cápsula olfatoria. Bueno, cuando si retiramos el encéfalo, vemos propiamente el espacio o caja craneana donde estaba ubicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver los mismos huesos que estábamos viendo externamente por aquí. Sí, vamos a ver cuál es su aspecto internamente. Y por cierto que aquí se ven 2 orificios que corresponden a este canal semicircular, pero en este dibujo corresponden al del lado derecho, ¿sí? Y bien, también les había yo comentado la vez pasada que aquí se forma el piso de la caja craneana, pero todavía hay otro espacio aquí y otro piso. Entonces, este espacio, ¿se acuerdan ustedes para qué es? ¿Qué es qué estructuras se ubican ahí, en osteictios? Honestamente, yo no recuerdo. No. ¿Y los demás sí recuerdan? Bueno, acuérdense que aquí está la órbita ocular y ahí está el globo ocular con sus músculos. Y aquí está parte de la órbita ocular en ¿El hueso de la lengua? No, ese está bastante independiente, ¿eh? Y les anticipo que no es la lengua de los peces homóloga a la lengua de los tetrápodos, porque acá es de hueso o cartílago, ¿sí? Y en los tetrápodos es de puro músculo. Luego vemos eso que es muy interesante. Bueno, entonces decía yo por aquí donde estoy dibujando un círculo, es la órbita ocular donde está el globo ocular y los 6 músculos que lo mueven, pero 4 de ellos se meten por aquí. O sea, se fijan en este espacio que se llama miodomo. Miodomo. Mios significa músculo y domo es algo así como caja para los músculos en este caso, ¿sí? Entonces aquí está el miodomo. ¿Para qué eran los músculos? Para ahí ubican parte de los 4 músculos rectos del ojo. En cambio, los otros 2 músculos que son los oblicuos se fijan aquí, en esta parte anterior de la órbita. Claro, eso lo vamos a ver después. Lo importante es que en este esquema yo le estoy queriendo expresar que es muy complejo el cráneo de los osteictios, ¿no? Tanto externamente como internamente, ¿no? Entonces, bueno, internamente vemos varios conductos, varios forámenes, vemos otro espacio que es el miodomo, por aquí está el foramen magnum, etcétera, ¿sí? Y bueno, lo que vimos acá en vista lateral del cerebro y órgano de los sentidos, lo vemos aquí en vista dorsal. Hagan de cuenta que le quito los huesos, estos de acá, miren, en vista, o sea, los prefrontales, los 2 frontales, el parietal, digo el supraoccipital, los 2 parietales y otros más, ¿no?
Entonces, al quitarlos, descubro precisamente el cerebro o encéfalo, y de todos modos aquí dibujé lo que ya habíamos visto allá arriba, ¿sí? El órgano del olfato, y acá atrás, bueno, y acá estaría en la órbita ocular el globo ocular, ¿sí? Entonces aquí está el cerebro de nuevo, que vamos a analizar con más detenimiento en el último tema del programa. Bien, y bueno, ya cuando nos pasamos a los primeros tetrápodos, bueno, digo primeros porque, digamos, como clase son los primeros tetrápodos. Sin embargo, el dibujo es de un anfibio anuro, como la rana, y esos no son los primeros anfibios. Serían los anfibios laberintodontos. Después vamos a insistir en eso. Bueno, el caso es de que tenemos aquí representado el cráneo en vista dorsal y en vista ventral de una rana, y vemos que tiene unas órbitas oculares muy amplias. Pero aparte, aunque no tengo el dibujo en vista lateral, este cráneo es muy aplanado dorsoventralmente, ¿sí? Y bueno, ¿qué vemos en la vista dorsal, así prominentes? Vemos que formando las mandíbulas superiores están el premaxilar y maxilar de cada lado. Está premaxilar, maxilar. Vemos los dos huesos nasales. Aquí vemos creo que este término está mal, está equivocado porque estos deben ser los frontoparietales. Aquí hay fusión de huesos frontales con huesos parietales, y igualmente aquí ventralmente se fusionan varios huesos. Y entonces es otro de los caracteres del cráneo de los anfibios modernos, que hay pérdida de huesos y además hay fusión de dos o más huesos del cráneo, ¿sí? Aparte de que es un cráneo ancho, pero aplanado dorsoventralmente. Entonces estábamos aquí en la vista dorsal, aquí vemos el hueso pterigoides, por aquí, pero el escamoso, no, estoy mal, aquí está en la vista ventral el hueso pterigoides, lo que pasa es que tiene una forma parecida a este cuadratollugal. Bueno, luego los revisamos con más cuidado, ¿eh? Y bueno, en vista ventral vemos otra vez bueno, el premaxilar con dientes, el maxilar también con dientes. Igual del otro lado. Vemos en el paladar el vómer, o los huesos vomerianos son dos. En los osteitos vimos que era uno solo, pero impar. Bueno, entonces aquí los vomerianos. Luego vemos estos dos son los palatinos. Aquí está uno, aquí está el otro, ¿sí? Y estamos viendo la parte ventral del neurocráneo. Ven ustedes que el parasfenoide es un hueso ventral impar, pero que aquí creo que ya está fusionado con otros huesos del cráneo, ¿no? Y bueno, vemos las órbitas oculares y más atrás los dos cóndilos occipitales, que son estas prominencias de los huesos del mismo nombre, exoccipitales. Bien, si ustedes ven el cráneo de un urodelo como la salamandra, pues se parece bastante, ¿sí? Tienen más o menos las mismas modificaciones con respecto al cráneo de sus ancestros, los peces crossopterigios, ¿sí? Ubican siempre dónde está el cuadrado, ¿sí? Porque es el que se va a articular con la mandíbula inferior. Bien, entonces esto es, repito, un anuro, como la rana. Ahora, en un reptil típico como la lagartija, por lo menos en vista lateral estamos viendo que también tiene sus orificios nasales. Déjenme verlos aquí aquí no los tengo bien definidos en el anuro, pero deben ser espacios de por acá. Lo que pasa es de que aquí hay mucho cartílago, esto que se ve punteado, mucho cartílago. Entonces debe haber aquí un par de espacios que serían los orificios olfatorios o
En la Sí. imagen de abajo sí se ven. Acá, Son esos orificios, ¿no? Ah, no, arriba, esos. estos, Sí, ¿no no, son esos orificios? no, no, porque además no se comunican con el paladar, ¿sí? Nada más hacia arriba. Ah, bueno, deben ser estos dos, pero no estoy seguro, ¿eh? Tengo que checar, porque me entra la duda porque los huesos nasales quedan lejos. Entonces lo voy a verificar, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, decía yo, ahí están los parasfenoides, pterigoides. Y bueno, todo esto es el paladar, incluyendo la parte ventral del cráneo, ¿sí? Y en los reptiles, como esta lagartija, en vista lateral, decía yo, aquí se ve el orificio nasal u olfatorio, delimitado por el premaxilar, que es parte de la mandíbula superior, por el nasal y por el mismo maxilar. O sea, son tres huesos los que están delimitando al orificio olfatorio o nasal, ¿sí? Me voy más atrás y aquí está la órbita ocular, donde se ubica el globo ocular, ¿no? Y claro, siempre vamos a ver que está en parte delimitada por el frontal, prefrontal, y aquí en este caso habría un hueso llamado postfrontal y luego el parietal, ¿sí? Y ventralmente, pues por varios huesos, por ejemplo, aquí está el lacrimal, está el yugal que se prolonga hacia atrás, y en la parte posterior vemos al postorbitario, ¿sí? Entonces, repito, son los huesos que delimitan la órbita ocular. Y vean ustedes que aquí, como les había enseñado en esta otra iguana, ¿sí? Se ve en vista dorsal, en cada lado, la fosa parietal superior. Aquí están las órbitas oculares y aquí están las narinas. No sé si se ve mejor así, con este fondo negro, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí un dibujo, el dibujo más bien del cráneo de un género de iguana. Las iguanas, ya saben, son lagartijas, ¿no? Entonces este género es género iguana, el que está ahí dibujado. Pero el que tengo aquí en la mano es el género Tecnosaura, ¿sí? Se ve en el cráneo mucha diferencia, ¿no? Bueno, están viendo, sí, están viendo su lado izquierdo. Entonces vemos aquí, repito, las narinas, las órbitas oculares y acá las fosas temporales. Son dos, sin embargo, las lagartijas, casi desde el principio de su evolución, perdieron el contacto entre este hueso llamado yugal y otro que venía por acá llamado cuadrato yugal, ¿sí? Entonces formaba una barra, ¿sí? Que delimitaba la fosa temporal inferior. Mientras que la fosa temporal superior, cuando se presenta, siempre vemos ahí que participa el parietal, pero también está la barra que se forma por postorbitario y escamoso. Bien, luego lo vamos a ver aquí esta barra completa en otro género, que es el género Sphenodon, ¿sí? Que es la tuátar, ese reptil endémico de Nueva Zelanda, ¿sí? Bueno, pero vamos a aprovechar el esquema para ver que la mandíbula superior está formada por premaxilar y maxilar, y en cambio aquí no veo el paladar, que está formado por los mismos dos huesos, premaxilar, maxilar, pero también los bomerianos y los pterigoideos, palatinos y pterigoideos, ¿sí? Pterigoides, aquí se sigue, es muy largo, va desde acá más o menos hasta acá, y hay un ectopterigoides en cada lado. Bueno, la caja craneana es muy pequeña, es esta de acá, mire. O sea, su cerebro es relativamente pequeño, y con respecto al tamaño
la cabeza o del cráneo, ¿no? Bien, ubican aquí igual el cuadrado, ¿sí? Que tiene una una concavidad, y esta coincide con el animal, en el animal completo, con el tímpano, esa membrana que es circular, en que hay un hueso que transmite el sonido del tímpano hasta el oído interno aquí, en esta parte. Bueno, el esquema de abajo es de otro reptil derivado en el Triásico de los lacértidos, o sea, son los ofidios, serpientes, ¿no? Y entonces ahí pues hay muchos cambios secundarios del patrón que tenían los primeros lacértidos, ¿no? Es decir, se pierden las barras temporales, tanto la superior como la inferior, ¿sí? Pero se alargan unos huesos, por ejemplo, el escamoso, el cuadrado, ¿sí? Y entonces ya verán, o ya veremos después, cómo las serpientes, al momento de morder, presentan aquí una serie de movimientos que van pasándole, sobre todo el cuadrado se lo pasa al pterigoides al lectopterigoides, y al palatino, y al premaxilar, en fin. Y entonces sobresale mucho la mandíbula, sobre todo para los lados, ¿sí? La mandíbula superior. Y desde luego que aquí en el cuadrado se articula el dentario, igual que acá en esta lagartija. Aquí al cuadrado se articula el hueso articular, perdón, ¿sí? Y entonces decimos que los ofidios o serpientes son de cráneo diápsido, pero modificado. Diápsido porque así estaban al principio. Y ya después fueron perdiendo esos huesos que les comenté, y ya no se reconocen bien las fosas temporales. Bien, quiero adelantarme un poco y preguntándoles, bueno, adelantándome en los temas, ¿no? Me salto hasta el tema de muscular, y yo quisiera que me dijeran cuál es la ventaja que tiene que hay por tener barras, una o dos, que delimiten las fosas temporales. Eso lo vemos mejor acá en el mamífero. Miren, aquí está la barra inferior, no tiene barra superior, y ahí es donde entra la mandíbula inferior, ¿sí? A la fosa temporal inferior. Digo, la fosa temporal que está en posición inferior. Bueno, entonces, ahí están viendo ustedes en este mamífero, que es el gato, cómo esa parte de la mandíbula inferior está entrando a la fosa temporal. Pero lo importante es que el mayor volumen de la fosa temporal está ocupado por dos músculos que se fijan a la mandíbula inferior. Los músculos se llaman músculo temporal y músculo macetero, ¿sí? Y bueno, entonces estoy hablando de una fosa temporal de posición inferior, no tiene la de posición superior. Y por otro lado, estoy hablando de que la mandíbula está formada por un solo hueso, que se llama dentario. Acá en el ave, por ejemplo, bueno, no está dibujada la mandíbula inferior. Por aquí estaría también la mandíbula inferior en este reptil. Y bueno, pero está formada por varios huesos. Ustedes pueden ver en este esquema, de la mandíbula inferior, digo, en este hueso, digo, este ejemplar, los huesos que forman la mandíbula inferior, ¿sí? Este que lleva dientes, ¿cómo dicen que se llama? ¿Cuál cráneo? ¿El de abajo? Este hueso, a ver.
¿Cómo dijiste? No, había preguntado otra cosa, lo siento. Me confundí. Bueno, no te escuché bien, pero bueno, el caso es que aquí está el dentario. Ahí están viéndolo desde la parte interna, por aquí lo ven desde la parte externa, ¿sí? Pero hay otros huesos, por ejemplo, el coronoides, luego vemos por acá el articular, el subarticular, por acá dentro también está el esplenial. Bueno, hay varios huesos, ¿no? Pero ¿cuántos les dije que tiene el mamífero? Solo uno. Solo uno, llamado Dentario, ¿no? dentario. Ahorita ustedes se lo pueden tocar por fuera y un poco por dentro, pero primero se tienen que lavar las manos. Y el caso es de que los mamíferos solo tenemos un hueso formando la mandíbula inferior. ¿Y qué le pasó a los demás huesos? Se habían fusionado, ¿no es así? No, fusionados, no. Se modificaron en cuanto a su forma y relaciones articulares. Y por eso, bueno, luego tenemos que ver la tendencia evolutiva correspondiente, que implica que por lo menos un hueso de la mandíbula inferior, que es el hueso articular, se lo voy a mostrar en esta iguana, ¿sí? Este es el hueso articular que tiene una proyección hacia atrás, ¿sí? Es mejor que lo vean del lado izquierdo, ¿no? Y se articula con un hueso del cráneo, de acá, curvo, se llama cuadrado, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver que el hueso articular se va a meter al oído medio, va a acompañar al cuadrado y los dos se van a quedar transformados en huesos que transmiten el sonido, ¿sí? Bueno, espero que no se confundan mucho, porque quizás sea la primera vez que oyen esto, entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Bueno, el caso es de que aquí este cráneo tiene dos fosas temporales, una superior y otra inferior, aunque la inferior está incompleta porque ya se perdió el hueso cuadrato yugal y el yugal no se extiende mucho hacia atrás. Bien, llegamos a las aves y característicamente tienen el cráneo con un gran volumen acá atrás de la órbita o de las órbitas, pero las órbitas son extraordinariamente grandes. Es decir, casi el 50% de lo que llamamos cráneo está ocupado por las órbitas oculares y por lo tanto por los ojos, ¿no? Es decir, que las aves son vertebrados o son quizá los vertebrados que tienen mayor tamaño relativo de los ojos, ¿sí? Lo que ustedes ven en el animal completo, o sea, en el pájaro, la gallina, qué sé yo, es algo así, miren, muy pequeño. Pero si les quitan los párpados y todo eso, van a ver el globo ocular enorme, ¿sí? Es más, una órbita ocular, ¿sí? Hace comunicación con la otra, del otro lado. Aquí hasta se ve cómo quedó un huequito. Claro que estaba, digamos, formado por tejido como una membrana fibrosa, ¿no? Pero bueno, formaba parte de un tabique interorbital, o sea, entre las dos órbitas. Bien, el órgano del olfato queda ubicado por acá y es un órgano sumamente, ¿cómo les diré? No tiene muchas células olfatorias, es decir, que las aves tienen una olfacción muy pobre comparado con los demás vertebrados, ¿sí? Decía yo que por aquí es donde está el orificio nasal y por ahí está ubicado el órgano del olfato. Bien, como fosas temporales, está muy difícil de verlas, ¿no? Porque
sería este espacio y este otro de acá, pero están delimitados, bueno, por lo menos por la barra temporal inferior, que es muy delgada, ¿sí? Y por aquí se articula la mandíbula inferior, que tiene hueso dentario, articular, surarticular, surangular, perdón, ¿sí? Y el tímpano estaría aquí más o menos. Y bueno, entonces, el cráneo está formado, repito, por dos grandes órbitas oculares y lo que queda es la llamada caja craneana, formada por la fusión de muchos huesos. Por ejemplo, los prefrontales se fusionan entre sí y se fusionan con los frontales. Y bueno, lo que resulta ahí está fusionado con los dos huesos parietales y quién sabe qué más huesos, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, prácticamente todo esto es una sola pieza, ¿sí? Hay una gran fusión, repito, de huesos del cráneo en las aves. Y bien, también habíamos dicho la otra vez que las aves pierden la dentición de sus ancestros. O sea, ya no encontramos dientes premaxilares ni dientes del dentario. Tampoco hay dientes en el paladar. Bien, vamos a pasar, todo eso lo vamos a ver con más detenimiento. Ya pasamos por fin a los mamíferos y nos encontramos aquí en el esquema en que no veo bien la narina porque me tengo que ir más hacia adelante. Ven ustedes en este ejemplar, lateralmente no aprecio bien la narina, ¿sí? En cambio lo veo de frente y ahí se ven las dos narinas, ¿sí? Y sí veo las dos órbitas oculares y la fosa temporal inferior, en donde se mete una parte de la mandíbula inferior. A ver, luego lo ilustramos mejor, ¿no? Esta parte de la mandíbula inferior, que se llama proceso coronoides, es muy alargado, entonces entra aquí. Y a toda esta parte del hueso dentario se le fijan los músculos, temporal y macetero, y luego también se fijan a la superficie del cráneo o de toda la fosa temporal. ¿Sí? Bien. Aquí vemos en el aspecto dorsal las dos narinas, vemos las dos órbitas oculares, luego vemos las dos fosas temporales. Todo esto de acá, bastante voluminoso, así miren, todo esto que abarco, es la llamada caja craneana, donde está el cerebro o encéfalo, ¿no? Y bueno, pues ahí pueden ustedes ver en el esquema los nombres de los huesos. Entonces tenemos premaxilar, maxilar, luego encontramos bueno, una fusión de varios huesos y se forma parte esta barra que es del temporal, ¿sí? Aquí, sí, del temporal, ¿sí? Bueno, y el techo de la caja craneana está formada principalmente por frontales, parietales y y a los lados dos huesos muy complejos que resultan de la fusión de varios otros que se llaman huesos temporales. Bueno, lo veremos ya después con calma. En la vista ventral vemos que está el paladar primario formado por tres huesos, premaxilar, maxilar y palatino, de cada lado. ¿Sí? Entonces forman este paladar, bueno, no es el primario. El paladar original se llama primario y estaría por allá adentro y se continúa con estos huesos de acá. Este es el secundario que al formarse obliga a que el aire que entra por las narinas viaje por toda esta parte y pasa a la faringe, pero por acá no exactamente aquí donde están estos dos orificios
del cráneo, porque hay que tomar en cuenta que tenemos paladar blando. Es decir, aquí está el paladar secundario, pero duro, y más atrás está el blando. ¿Sí? Ustedes pueden tocárselo con la lengua, un poquito. También pueden tocárselo con la mano, con el dedo, pero puede estar sucio, no hay que arriesgarse. Y bueno, eso es el paladar secundario. El primario queda oculto aquí y está formado por estos tres mismos huesos: premaxilar, maxilar y palatino. ¿Sí? Pero los tres, decía yo hace rato, descienden y se unen entre sí y forman parte del secundario, o todo el secundario, ¿no? Entonces es una ventaja funcional porque entonces en toda esta área pueden manejar el alimento sin interrumpir el paso del aire hacia la laringe. ¿Sí? En cambio, la pobre, bueno, no la pobre, sino los demás tetrápodos, que nada más tienen paladar primario, si tienen aquí alimento, ¿sí? Se interrumpe el paso del aire hasta la laringe. ¿Sí? Bueno, ahora, nosotros podríamos estudiar el cráneo desde el punto de vista descriptivo, como lo hacen los estudiantes de las escuelas de medicina humana, en que solo estudian la especie Homo sapiens, pero de ella le estudian muchos detalles, ¿no? Y hablando de cráneo, estudian todos sus huesos y todos los detalles de cada hueso, ¿sí? O sea, es muy exhaustivo el análisis de la anatomía del cráneo de Homo sapiens, o el que hacen los veterinarios con el cráneo del perro, del gato, del conejo, del toro, etcétera, etcétera. Sí, o sea, de pocas especies, pero nosotros tenemos que ver con muchas especies. Bueno, entonces, aparte de hacer descripciones anatómicas, tenemos que reconocer tendencias evolutivas del mismo cráneo. Entonces, yo aquí tengo enlistadas 5, las más importantes, ¿sí? Que se han, digamos, determinado. Y están enunciadas de la siguiente manera. Una es la que dice: en integración gradual de los componentes del cráneo, tomando en cuenta que los componentes son estos 4. Cada uno de ellos formado por varias piezas o una sola pieza según el grupo, pero son la caja craneana o neurocráneo, las cápsulas olfatorias y cápsulas ópticas, y aquí viene un componente que es de huesos aplanados o planos que se formaron a nivel de los osteídeos y que cubrieron o invadieron, entre comillas, a los huesos ya formados previamente. Entonces, estos huesos, por ejemplo, tenemos a los huesos prefrontales, huesos frontales, mejor en iguana, los prefrontales, los frontales, los parietales, ¿sí? Y otros más, que son huesos planos, pero que no pasan en su desarrollo embrionario por estado de cartílago, sino que del mismo mesénquima del embrión, ahí se hace la osificación. En cambio, otros huesos, como por ejemplo los occipitales o el occipital del Homo sapiens, bueno, del mamífero, etcétera, esos sí pasan por un estado de cartílago y luego en el cartílago se forman centros de osificación. Entonces ya se van formando huesos, por ejemplo, supraoccipital, basiooccipital, exoccipitales, etcétera, ¿no? Ahí, y bueno, entonces ya resulta que al fusionarse, ¿sí? Se va a reducir el número de huesos. Luego lo vemos, ¿sí? El caso es de que ahí está el llamado dermatocráneo o huesos que se forman sin pasar por
estado de cartílago, ¿no? Y por último, el último componente que aparece es el que era el esqueleto o parte del esqueleto de las branquias, de los arcos branquiales, pero que se fueron modificando. Ya les comenté que varios huesos del arco branquial, bueno, del primer arco branquial, quedan como huesos de las mandíbulas, o sea, premaxilar, maxilar, dentario, etc. Otro del segundo arco branquial quedan como el arco yoideo, ¿sí? Y luego de los huesos, digo, de los arcos branquiales, se forman, bueno, no hay mucha participación para el cráneo, pero sí vamos a ver que participan en la formación de cartílagos de la tráquea, ¿sí? Bueno, entonces, estas son los 4 componentes del cráneo, y en la evolución de los vertebrados, cuando digamos que aparecen neurocráneo por un lado y cápsulas sensoriales por otro, ¿sí? Pero se fusionan entre ellos y forman, por ejemplo, el cráneo de, así lo veríamos en el ciclóstomo, como la lamprea, o en el tiburón, ¿sí? O en la raya, etcétera, que se integraron, repito, estos 2 componentes, neurocráneo con cápsulas sensoriales. Pero ya en los osteidios se agrega el componente de huesos de membrana, o sea, el dermatocráneo. Se agrega a lo que ya se formó previamente, como que invade, ¿no? Y entonces eso es lo que llamamos dermatocráneo. Y ya a nivel de los primeros tetrápodos, ya queda la mandíbula inferior y el paladar integrados al cráneo. Y eso es lo que llamamos esplagmocráneo. Bueno, eso es complejo, ¿sí? Pero bueno, empiecen ustedes a familiarizarse con todos esos términos, porque cada vez los vamos a estar citando, bueno, con frecuencia, ¿sí? Bien, otra tendencia evolutiva que me gustaría, todas las quiero ilustrar para otra sesión, ¿sí? Pero bueno, otra tendencia evolutiva es una muy sencilla de entender, que es la reducción gradual del número de huesos. Digamos que si tuviéramos en una mesa de laboratorio, una mesa larga, el esqueleto cefálico de las varias clases de vertebrados, empezando por ostracodermos, pasando por placodermos, acantodianos, etc. Vamos a ir viendo que el número de huesos cada vez es menor hasta que llegamos al máximo de reducción del número de huesos, que es en las aves, ¿sí? Pero por otro lado, también hay una gran reducción de huesos o de número de huesos en los mamíferos, ¿sí? Entonces luego vamos a ver cuáles son los factores por los cuales se reduce el número. No que se reduzca el tamaño del hueso, sino el número de los mismos huesos, ¿no? Esa es la segunda tendencia que se ve claramente, por ejemplo, en el embrión de un mamífero, ¿sí? Ahí, si en ese embrión nosotros podemos, bueno, hay una técnica de transparentación de, digamos, el vertebrado, que consiste en que se transparentan los tejidos que no son hueso y cartílago por acción de o un álcali como la sosa o la potasa, o por acción de enzimas proteolíticas. Entonces, como que al actuar esas enzimas, los tejidos se van haciendo translúcidos, ¿sí? Pero cuando luego en la técnica agregamos el rojo de alicerina, colorante, entonces este colorante va a difundir a través de todos los tejidos, pero no se fija más que en huesos, ¿sí? Pero si agregamos todavía otro colorante que se llama azul de toluidina, no, azul de alciano, vamos a ver que ese hueso, digo, ese colorante se fija mucho o bien a los cartílagos. Entonces el ejemplar queda muy llamativo porque se ve translúcido con huesos de color rojo y cartílagos de color azul. ¿Sí? Esa técnica la deberían practicar en algún momento de su carrera, ¿sí?
Y bueno, llegué a lo de esa técnica porque se podría ver en la parte posterior del cráneo del mamífero, ¿sí? Que si se forma en esta parte del cráneo cartilaginoso del embrión, se forman 4 centros de osificación. Uno arriba del foramen magnum, 2 a los lados y otro más ventralmente. Entonces, conforme va creciendo esos centros de osificación, pues lo vamos viendo con los ejemplares estos transparentados y teñidos. Entonces, se van a ir, bueno, se ponen en contacto los 4 centros, se fusionan entre sí, de tal manera que ya el mamífero aquí tiene un solo hueso, o tenemos un solo hueso, ¿sí? Que es el hueso occipital. Pero en el embrión tuvimos supraoccipital, exoccipitales y basiooccipital. ¿Cómo se lo podríamos ver todavía a este reptil? Aquí ven el foramen magnum. Sí, déjame señalárselos bien con la pluma. Por aquí está. Y entonces vemos arriba el supraoccipital, a los lados los exoccipitales, ¿sí? Y ventralmente el basiooccipital, que lleva un cóndilo para recibir a la primera vértebra. Creo que no se ve bien, ¿verdad? Necesito montarlo provisionalmente en una cartulina negra para que contraste lo blanco de los huesos con el fondo. Sí, pero luego lo vemos. Entonces, esos 4 huesos, ya en el mamífero, repito, son un hueso, nada más llamado occipital. Entonces, eso es uno de los factores por los que se reduce el número de huesos. Pero otro factor es la pérdida de algunos huesos. Entonces, les decía yo, en esa línea o esa serie de cráneos, tanto de grupos ya fósiles como los vivientes, podríamos contar los huesos de la cabeza y cada vez nos resulta menor número de huesos, hasta que llegamos a mamíferos, sí, por un lado, pero por otro lado a aves, en que tienen o encontramos el menor número todavía de huesos del cráneo, que resultan por la fusión de los que sí están presentes, pero también hay pérdida de varios huesos. Por ejemplo, si estuviéramos siguiendo en la línea filogenética de los osteidios, un hueso que todavía se nota en los reptiles, ¿sí? El esplenial, pues cada vez lo veríamos más pequeño, ¿sí? Hasta que en el siguiente grupo ya no lo encontramos. Entonces, se perdió, entre comillas, se perdió, ¿sí? Entonces hay 2 factores que reducen el número de huesos: pérdida de los mismos y fusión entre 2 o más huesos. ¿Sí? El caso es que se va reduciendo la cifra, ¿no? Bien, aquí hay otra tendencia evolutiva que es sumamente interesante, que en realidad son 2. Conforme se va modificando el tipo de suspensión de la mandíbula inferior, se va modificando el camino que sigue el sonido del exterior hasta el oído interno. Entonces, o sea, las vías de transmisión del sonido van sufriendo cambios conforme va cambiando la suspensión mandibular. ¿Por qué? Porque van modificándose huesos que participaban en la estructura de la mandíbula, por ejemplo, se van a modificar para transmitir sonido, ¿sí? Y por eso nosotros nos encontramos que en anfibios, reptiles y aves, ¿sí? Lástima que aquí ya se le cayó un hueso que se llama columela, que iba del tímpano hacia la caja craneana, donde está la cápsula óptica, ¿sí? Entonces, esa modificación es muy notable en cuanto a que cambia la forma y cambia la función de un hueso y ya no participa propiamente en la formación del cráneo, ¿sí?
Bueno, entonces conforme va sucediendo eso, entonces se va a ver diferente el camino que sigue el sonido hasta llegar al oído interno. Pero es una tendencia sumamente interesante de conocer, entonces la vamos a ir describiendo, principalmente mediante dibujos, ¿sí? Y ya veremos después si tenemos oportunidad de ver esos huesos ya modificados, cómo quedaron, porque yo aquí, miren, de la iguana se le cayó porque queda ese hueso muy delgadito, y pues con la manipulación del cráneo, pues se me perdió. O sea, así de plano ni supe en qué momento se perdió. Y en el caso del mamífero, vamos a ver, bueno, estábamos en que se ve el hueso que transmite el sonido, pero acá en el cráneo del mamífero tendríamos que reventarlo, o sea, quebrarlo, ¿sí? En pedacitos, para que viéramos que en este espacio, que se ve ahí abultado, que es de la cavidad del oído medio, no sé si se vea. ¿Logran ver esto? Las cápsulas ópticas, como si fueran unas ámpulas muy grandes. Bueno, ahí, bueno, tendremos que romperla para ver los 3 huesos que transmiten el sonido en cada oído, medio del mamífero, ¿sí? Entonces, bueno, pues, necesitamos más ejemplares y prepararlos de esa manera, ¿no? El caso es de que conforme se va modificando la suspensión de la mandíbula, ¿sí? Va habiendo cambios en la transmisión del sonido. Lo vamos a ver ilustrado. Luego tenemos otras 2 tendencias evolutivas que solo se reconocen desde reptiles hacia aves y mamíferos, pero dentro de ellos en varias líneas filogenéticas, ¿sí? Por ejemplo, una es la formación de fosas temporales y la otra es la formación del paladar secundario. Al rato en un esquema les voy a ilustrar un poco más de eso y ya me está dando tos por la resequedad. Bien, decíamos que, bueno, me voy a ordenar otra vez. Estábamos en que el cráneo puede tener fosas temporales. Sin embargo, hay un grupo en que no se forman fosas temporales. Para empezar, hay que recordar que la región temporal del cráneo es esta que está atrás de la órbita. Sí, esta de acá. Más abajo sería la mejilla. Bueno, en la región del cráneo, digo de la región temporal, la distinguimos en el cráneo porque si aquí está la órbita ocular, bueno, lo que sigue son huesos que delimitan las fosas temporales, ¿sí? Formando 2 barras o una barra, o puede haber vertebrados que no tengan ninguna barra y por lo tanto no hay fosas temporales. Todos los peces carecen de fosas temporales. O sea, no hay en placodermos acantodianos, tracodermos, osteídeos, condritos, etcétera. No hay fosas temporales, ¿sí? Y dentro ya de los, bueno, tampoco hay en anfibios, ¿sí? Y ya cuando llegamos a reptiles, los más primitivos no presentan fosas temporales, como, como los quelonios. Aquí está lo equivalente, bueno, está el dibujo que podría haberse basado en un quelonio, en que vemos la órbita ocular, vemos la región temporal, y ahí hay continuidad entre todos los huesos, ¿sí? O sea, forma una pared, ¿no? Claro que se va haciendo abovedada hacia arriba, ¿no?
¿Y quiénes son estos que no tienen fosas temporales? Bueno, serían solo cotilosaurios y sus descendientes, los quelonios, ¿sí? En cambio, todos los demás reptiles sí tendrían fosas temporales. Y ahí mismo vemos que plesiosaurios y ictiosaurios tienen una fosa temporal en posición superior de cada lado, ¿sí? En cambio, los mamíferos la forman en posición inferior, ¿sí? Y en muchos reptiles se forman dos en cada lado. Entonces tenemos así, que los que no tienen fosa temporal tienen cráneo anápsido, ¿sí? Los que sí tienen, ¿cómo se llama? Fosas temporales, bueno, hay que distinguir el que tiene en posición superior y que en el que participa, en la que participa el parietal, se llama cráneo parápsido, como ya dijimos, los plesiosaurios y los ictiosaurios, ¿sí? Pero luego nos encontramos con que, bueno, los mamíferos están en posición inferior y no participa el parietal, y en la certilia, rincocefalia, crocodilianos, dinosaurios, etcétera, tiene cráneo diápsido porque se le forman dos barras. Una entre región, ¿cómo se llama? Más bien, decíamos que acá en la fosa temporal superior, bueno, sí vamos a encontrar también unos músculos, y hay otra fosa temporal inferior en que hay continuidad de músculos de aquí para acá, o sea, de una fosa a la otra, pero esos mismos músculos, a fin de cuentas, se articulan al hueso de la mandíbula inferior. Bueno, se fijan al hueso de la mandíbula inferior y, y otros a el yugal. Bueno, el caso es de que la fosa temporal inferior está, digamos, ocupada o destinada a darle superficie de inserción a músculos de las mandíbulas, cosa que luego vamos a poder ver en algunos ejemplares, ¿sí? Entonces, bueno, así es el sinápsido, pero el diápsido tiene las dos fosas, la superior y la inferior, ¿sí? Como vemos en el cocodrilo. Digo, para poder ver algo más objetivo, otra vez les voy a enseñar el cráneo del cocodrilo. Entonces ustedes en esta vista dorsal están viendo las dos órbitas oculares y atrás vemos dos fosas temporales inferiores y dos fosas temporales superiores, ¿sí? Vean, por un lado, bueno, mejor del lado izquierdo, vean, claro, se me oculta un poco la fosa temporal superior, pero bueno, están atrás de la órbita ocular, ¿sí? Entonces son diápsidos, como repito, los crocodilianos, todos los dinosaurios, de los varios grupos de dinosaurios, y derivando de los dinosaurios tenemos las aves, pero ellas ya habíamos dicho que pierden también una barra temporal y queda una muy delgada. Déjenme ir hasta el ave. Estaba arriba, ¿verdad? Como ven aquí, queda solo esta barra muy delgadita, que da la impresión de que más bien delimita la órbita ocular, pero es que hay una, ¿cómo les diré? Como que modificación de la forma de varios huesos, de tal manera que pues ya no se ve la fosa temporal. Podría ser este espacio que quedó aquí, ¿sí? Entonces las aves son diápsidos modificados,
Y los mamíferos son los que tienen la fosa temporal en posición inferior. Como me estoy regresando aquí a los esquemas de tipos de cráneo según fosas temporales. Ya no supe dónde quedó. Acá está. ¿Ven? Aquí está. Nosotros nada más tenemos una en posición inferior. Y está, digamos, como que ocupada principalmente por dos músculos muy potentes que llegan hasta la mandíbula inferior, se llaman músculos temporal y músculo macetero, ¿sí? Bien, entonces hay 4 tipos de cráneo de acuerdo con la morfología de las barras de las fosas temporales. Una categoría en la que no tiene fosas temporales, ¿sí? Todos los peces y anfibios y muchos mamíferos, digo reptiles, ¿no? Luego ya tenemos, cuando hay, ¿cómo se dice? Fosa temporal en posición superior, es cráneo parápsido. ¿Cómo qué ejemplos dimos? A ver, ¿me lo recuerdan? Que tienen, reptiles que tienen cráneo parápsido. ¿Quién me podría recordar cuáles son? Eran plesiosaurios y teosaurios, según yo. Exactamente esos dos grupos de reptiles marinos del Mesozoico, plesiosaurios e ictiosaurios. Tienen que acordarse de cómo es cada uno de ellos. En ambos sí se modifican las 4 patas en aletas, pero los ictiosaurios además tienen una aleta caudal, aunque es hipocerca en lugar de homocerca, digamos, ¿no? Pero sí se notan bien la diferencia entre los dos grupos, ¿sí? Claro que ya viendo el cráneo, pues hay que ver el número. Bueno, habría que ver otros caracteres, porque el número de fosas están igual los dos plesiosaurios y ictiosaurios. Entonces son, repito, los que llamamos que tienen cráneo parápsido. Noten ustedes que a esas fosas temporales no contribuyen el yugal, pero sí el parietal. Y es que con eso vamos a diferenciarlo del cráneo sinápsido, en que si hay solo una fosa temporal, pero en su formación no participa en el cuadrado ni el cuadrato yugal, ¿sí? Sino que sería el cráneo, digo, la fosa temporal inferior, recibiendo unos músculos, y la superior, bueno, ya ni me acuerdo en qué grupo estábamos. Los sinápsidos solo tienen el inferior y ahí no participa ¿cómo se llama? El hueso parietal, ¿sí? Entonces, con ese dato pueden distinguir si es parápsido o es sinápsido, si participa o no participa el hueso parietal. Cuando no participa, entonces está participando el yugal, que viene desde abajo de la auriculaar, ¿sí? Bueno, entonces después vamos a ver con más calma también cómo es este cráneo anápsido del quelonio, en vista dorsal, en vista lateral, y vemos que hay la región parietal es continua, no hay ninguna discontinuidad que pudiéramos decir que esa es una fosa temporal. En todos los quelonios, igual que en sus ancestros, los cotilosaurios, no los que, cotilosaurios serían anápsidos, igual que anfibios, igual que peces, ¿sí? Aquí está, bueno, sí, aquí está el cotilosaurio, se me pasó. Estos son los reptiles, bueno, el cráneo de los reptiles basales, ¿sí? Entonces, una línea directa de cotilosaurios es la de los quelonios y conservan ese carácter de ser anápsidos, ¿sí? No tienen fosa temporal
en la región temporal. Y bueno, algo parecido serían algunos anfibios modernos, como las salamandras, ¿sí? Pero también los anuros, ¿sí? Que no tendrían fosas temporales, ¿no? Y luego ya me salto a reptiles en que sí hay dos, como este que les dije que sí tiene la barra inferior, delimitando la fosa temporal inferior, que son los rincocéfalos, como la tuátara, que es endémico de Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces se ven bien las dos fosas temporales. Lástima que no haya tuátara por aquí, porque sí sería muy ilustrativo ver su cráneo, ¿no? Como ejemplo de cráneo de ábside. ¿Sí? Se ve la órbita ocular y el orificio nasal de cada lado, ¿no? Bueno, y aquí a un lado tenemos el del cocodrilo. Aquí están las dos órbitas oculares. Aquí está una fosa temporal superior y aquí está una inferior. Eso sí se ve mejor en el cráneo que tengo acá de cocodrilo. ¿Sí? Y entonces, bueno, noten ustedes que en la fosa temporal inferior no participa el parietal. Perdón. Participan, déjame ver, bueno, formando delimitando la fosa temporal superior, participa el parietal. Perdón, aquí está. Y en la inferior participa el yugal, ¿sí? Bien. Y aquí vemos el de los mamíferos, pero aquí podríamos seguir una línea filogenética bien documentada, porque hay restos fósiles de muy buenas condiciones, en muy buenas condiciones y que van abarcando varios estados evolutivos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el cráneo de un pelicosaurio, entonces aquí está la órbita ocular, detrás de él está la fosa temporal inferior, en donde se ve que participa el yugal. Luego encontramos prácticamente lo mismo en un terápsido, sin embargo, hay diferentes proporciones de los huesos, ¿no? Y ya en mamíferos, ¿sí? Vemos que no participa el parietal, ¿sí? Vamos a verlo después en una serie dorsal y, aunque aquí está en ventral, déjame ver, dorsal, no lo tengo todavía. Bien, otra tendencia evolutiva es la formación de paladar secundario. Es decir, habría que aclarar que todos los vertebrados tenemos el paladar primario, o sea, todos los peces, todos los tetrápodos, ¿sí? Y parte de ese paladar primario constituye la base del cráneo, ¿sí? Pero resulta que ese paladar primario que está formado por unos 7 huesos u 8, 3 de ellos después van a crecer hacia abajo, digamos como se trató de representar aquí en este esquema. Aquí estarían el premaxilar, el maxilar y el palatino, ¿sí? Entonces, que van a crecer hacia abajo, pero luego de nuevo se dirigen hacia la línea media y entonces dejaron un espacio, como quien dice, delimitaron una cavidad que es la cavidad nasal, ¿sí? Y entonces eso hace que, aparte del paladar primario, haya paladar secundario, que aquí ya se agrandó, miren. Les dije que en el primario hay premaxilar, maxilar y pero aquí en la parte media, premaxilar, maxilar, digamos, ¿no? En cambio aquí, esos dos huesos bajan y luego se orientan hacia la parte media. Entonces encontramos ahí que el premaxilar, el maxilar y el palatino más atrás. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que
el aire va a entrar por la narina, pasa por una cavidad nasal y después no le queda más que seguirse hacia la laringe, que estaría por acá, ¿sí? Pero aquí no está muy completo el paladar secundario. En este dibujo de acá, la flecha nos está indicando el paso del aire, pero por acá abajo yo dibujaría el aire, bueno, perdón, ¿cómo se llama? El paso del aire y pero va por una cavidad y llega hasta la parte más posterior donde está la laringe porque quedó separado mediante el paladar secundario de la vía aérea. Entonces queda una vía alimenticia y otra vía aérea, ¿sí? En la serie, esta misma serie, bueno, perdón, esta serie que les puse acá, que lleva de pelicosaurios a mamíferos, aquí está un poquito más enriquecida porque aparte del terápsido, hay, digo, ¿cómo se llama? Pelicosaurio, que sería este de aquí. Tenemos dos fases de terápsidos inferiores, terápsidos superiores, luego ya encontramos la situación de los mamíferos modernos, ¿sí? El caso es que siguiendo esa serie, ¿sí? Vamos a ir viendo cada vez más largo el paladar secundario, formado por premaxilar, maxilar y palatino. De tal manera que las conas que eran muy anteriores, ¿sí? Ahora van a quedar acá. No. Bueno, se notaría mejor. Bueno, aquí en este cráneo están las dos cuanas, pero seguiría paladar blando, entonces las cuanas estarían más atrás. Es decir, que habría una superficie mucho mayor de techo de la cavidad bucal que la delimita y esa cavidad pues, tendría ahí el alimento por el tiempo que requiere el mamífero, ¿no? Bueno, el caso es de que gradualmente vamos viendo estos cambios desde pelicosaurios, pasando por terápsidos hasta llegar a mamíferos, ¿sí? Bueno, esa es la tendencia evolutiva llamada formación de paladar secundario. Y bien, algo que no vamos a estudiar ahorita es el esqueleto visceral, nada más les debo anticipar lo siguiente. El esqueleto visceral originalmente tenía como función darle estructura a las branquias para que ellas soportaran los filamentos o láminas branquiales donde se hace el intercambio de gases, ¿no? Entonces, ahora queda restringido eso a un número menor de esqueletos o de arcos, ¿sí? Pero debemos comprender que el arco mandibular, pues, era un arco branquial originalmente, ¿sí? Y ahora ya está constituyendo el esqueleto de la boca. Luego, más atrás, lo que es el arco yoideo, déjenme encontrar el cursor. Yo ya ni lo veo, déjenme ver. Tengo problemas aquí. Bueno, ahí estaría el arco yoideo, que también era parte del esqueleto visceral, ¿sí? Pero se modificó perdiendo branquias y ahora participa en la suspensión de la mandíbula y la formación de la lengua. Entonces queda un menor número de arcos branquiales. O sea que originalmente podían haber sido 7, 8, 9, qué sé yo, ¿no? Pero se modifica primero en mandibular, segundo en yoideo, y cada vez va quedando menor número de branquiales, ¿sí? Entonces, en un osteitio hay que buscar las branquias y su esqueleto levantando el opérculo, ¿sí? Que está formado por estos huesos, pero que son parte del arco yoideo. Otra parte es el llamado aparato yoideo, ¿sí? Y por último,
Perdón, es que me distraje. Esto es parte del arco yoideo, igual el aparato yoideo y la lengua. Y todo lo demás es aparato branquial, o sea, era el esqueleto de las branquias y sigue siendo en los peces actuales, pero ya desaparece como tal desde reptiles, ¿no? Aquí está en vista ventral, aquí está en vista dorsal, todo lo que llamamos aparato branquial. Y aquí está más agrandado el cráneo de los pelicosaurios, ¿sí? Pero tomen en cuenta aquí esta rama filogenética que va desde la base de los cotilosaurios, ¿sí? Hasta los mamíferos. Bueno, y pasando por el grupo de pelicosaurios, terápsidos y mamíferos, que son los que llegan al reciente. Muy bien, y dejamos pendiente esto que es sumamente interesante pero complicado, que es la secuencia de cambios de huesos de los arcos branquiales, o más bien mandibular y yoideo, ¿sí? Que a fin de cuentas en tetrápodos van a participar en la transmisión del sonido, ¿sí? Así es de que esos cambios quiero que los tomemos en cuenta porque son sumamente interesantes. No sé si tengan alguna pregunta de las tendencias evolutivas. No, profe, todo bien. O sea, no vamos a dejar de estudiar así como en un mosaico las piezas, cómo se llaman, qué forma tienen, qué relaciones con otras piezas tienen. Me refiero a que el maxilar es una pieza, el premaxilar es otra, el nasal es otra. O sea, es un hueso o una pieza del cráneo. Entonces, no vamos a estar estudiando, claro, que, por ejemplo, que el nasal se articula el del lado izquierdo con el del lado derecho, pero en la parte anterior con el premaxilar, que se articula también con el maxilar, por otro lado con el lacrimal y por otro lado con el prefrontal, y que su forma es alargada, aplanada, curvada, qué sé yo. O sea, no vamos a detenernos en describir tanto la forma y relaciones articulares de cada hueso, ¿sí? Sino vamos a restringirnos a los huesos que cambian de función porque cambiaron de forma principalmente, ¿no? Y bueno, así como está dibujado aquí el cráneo de pelicosaurio, quiero tener del mamífero, del ave y del reptil, bueno, de todos los tetrápodos, ¿sí? Y entonces ahí repasar las tendencias evolutivas. Les repito, sería anatomía descriptiva. Si me pongo a ver muchos detalles, en este caso de cada hueso, que el yugal se articula con el escamoso posteriormente, que se articula en la parte antero lateral, bueno, con el maxilar, en otra parte con la primal y forma parte de la órbita ocular, etc. Eso sería descriptiva, ¿no? Entonces no hacemos eso. En cambio nos vamos a ver huesos que cambian mucho de forma y por lo tanto de función, y sobre todo ejemplificando en esta línea filogenética que les decía. Reptiles pelicosaurios, reptiles terápsidos, luego mamíferos. Bueno, eso de reptiles terápsidos me lo podría discutir algún paleontólogo y decirme, no, ya eran mamíferos, ¿no? El caso es de que es un grupo de transición entre reptiles y mamíferos, ¿sí? Bueno, repito, es una línea en donde hay mucha información afortunadamente en cuanto a fósiles y, y que la han descrito bastante bien los paleontólogos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Miren,
por dos razones me gustaría ya darle conclusión, bueno, punto final a esta sesión. Por un lado, porque tengo que preparar cosas para salir de la ciudad. Y por otro lado, porque me gustaría tener un poco más detallado, por lo menos alguna tendencia evolutiva y, y con mayor datos, mayor número de datos, ¿no? Y podría ser, por un lado, cambio de suspensión mandibular y cambio de vías de la transmisión del sonido. Por otro lado, lo del paladar secundario, quiero verlo con más detenimiento porque es sumamente interesante. Y tiene que ver ya con otros temas del programa. Por ejemplo, paladar forzosamente con respiratorio y con digestivo. Luego lo de las vías de transmisión del sonido, pues con el sistema sensorial del auditivo, por ejemplo. Y pero también tendríamos que ver con músculos, ¿sí? Entonces, quisiera que no se asustaran tanto con tanta complejidad de relaciones articulares y formas de huesos y todo eso, ¿sí? Conforme avance el tiempo, se van a ir familiarizando con los términos y con el aspecto morfológico de cada uno de los huesos, ¿sí? Bueno, entonces, insisto, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por mi parte, no, profe. Bueno, nos vamos a ver en la siguiente sesión, la semana que entra, pero el lunes